Mis hermanos, ¿alguna vez han leído un buen libro de fantasía o de ciencia ficción? De esos que nos presentan mundos y realidades que van mucho más allá de nuestra experiencia diaria y que nos obligan a usar nuestra imaginación y a soñar. Nos pintan escenas, cuadros, lugares, personajes que son realmente maravillosos, sorprendentes e increíbles, y que elevan de alguna manera nuestro corazón y nuestras mentes a algo mucho más grande. Pienso, por ejemplo, en El bosque entre los mundos, en las Crónicas de Narnia, el estanque de donde salieron y todos los estanques que llenaban ese bosque, donde el tiempo parecía no transcurrir y quien llegaba ahí sentía que había estado ahí toda su vida. Un lugar lleno de vida, pero silencioso a la vez. Pienso también en el rugido de Aslan al crear la tierra de Narnia y dar vida a todos sus habitantes. Recuerdo también las ancestrales edificaciones de Rivendell, su hermosa ciudad y la majestuosidad de sus habitantes. Las criaturas extrañas y fascinantes que llenan la Tierra Media, la infinidad del espacio y los cientos de mundos que visitan Valentine y su hermano Ender, el orador de los muertos. El extraño planeta donde habitan los pequeñinos y las pocas extrañas y muy misteriosas formas de vida que llenan ese lugar. Todos estos mundos llenan nuestra mente de ideas de algo maravilloso, algo sorprendente, algo muy superior a nuestra realidad, un anhelo plasmado en las páginas de los libros, un anhelo que todos tenemos en el corazón. La verdad latente en todo ser humano, ya sea creyente o no, de que fuimos creados para algo más, un anhelo de gloria. Pero ni la imaginación más vivaz, ni las palabras más grandilocuentes podrían acercarse jamás a la gloria que nos espera, ni las bendiciones de la gracia que ya gozamos los hijos de Dios. Y sí, es cierto que esperamos el cumplimiento pleno de esa gloria y de esas bendiciones, pero antes de llegar ahí, a esa ciudad celestial, hay un camino que debemos recorrer, y ese camino lo recorremos alimentados por esta esperanza y esta gloria que nos espera, como si pudiéramos ver la luz de esa ciudad. Primera de Pedro 1, del 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre, estamos tratando de contemplar en tu palabra, oh Dios, la gloria de Cristo, la gloria de su obra, la gloria de esta salvación que nos ha ganado por su sangre. Queremos pedirte, oh Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo ilumine cada una de estas palabras en nuestros corazones, más allá de las aplicaciones, más allá de los ejemplos, más allá de la práctica, de lo práctico que podamos extraer de ellas. Queremos ver a tu Hijo glorioso. Queremos alegrarnos, gloriarnos, jactarnos en su obra a nuestro favor, en su poder, en su hermosura, en su gracia, en su sabiduría. Ayúdanos, oh Padre Santo, a verle a Él en cada una de estas páginas y que podamos glorificarte y ser transformados por tu Espíritu para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los profetas profetizaron
Y los ángeles admiran algo que nosotros hoy tenemos. Ese es el resumen de estas dos oraciones. Si pusieron atención, son solo dos oraciones. Pedro tiene la costumbre de escribir oraciones largas y complejas. Son dos oraciones nada más que las podemos resumir en estas palabras. El versículo 10 empieza diciendo que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Debemos hacer una corrección entrando nomás, porque la oración está al revés. El versículo en el griego empieza con acerca de esta salvación y luego sigue todo lo demás. Entonces podríamos leerlo así: acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Si la leemos de atrás para adelante, más o menos esa es la idea. No cambia realmente el contenido, pero por un tema de énfasis, en el griego Pedro está empezando con acerca de esta salvación, y es importante porque une ese versículo con el versículo anterior. En lo anterior habíamos hablado acerca de la salvación grandiosa y gloriosa y hermosa, ¿verdad? Viene ese contexto, esa esperanza, esa salvación, esa herencia, y entonces ahora Pedro dice, acerca de eso, acerca de ese gozo, acerca de esa salvación, es de lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Buscaron con cuidado, con diligencia, tratando de discernir el cumplimiento, tratando de entender incluso sus propias profecías, hablando de estos profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento hablaron de la gracia. Y cuando se refiere a que hablaron de la gracia, no está hablando de la gracia como el favor no merecido solamente, sino de todo lo que se desprende de esa gracia y todo lo que nosotros hoy disfrutamos gracias a esa gracia. La experiencia de las bendiciones de la salvación en el nuevo pacto, todo lo que resulta del amor y el favor de Dios hacia nosotros. Es casi un sinónimo de salvación en esta oración, podríamos decir. Esta gracia tenía un destinatario, tenía un objetivo, y es que estaba destinada, dice, a vosotros. Pedro le está hablando a la iglesia regada por toda Asia Menor y les dice, esta gracia de la que hablaron los profetas del Antiguo Testamento tenía un objetivo, tenía una gente, tenía un pueblo a los cuales estaba destinada. Y mis hermanos, ustedes y yo estamos incluidos dentro de ese vosotros. La gracia de Dios, manifestada desde el Antiguo Testamento, había sido ordenada para nosotros, de la misma manera que nosotros fuimos ordenados para ella. En el Antiguo Testamento no se experimentó igual, ¿cierto? Nosotros experimentamos de manera muy diferente el poder de Dios y el favor de Dios en nuestra vida, de maneras que en el Antiguo Testamento solo pudieron soñar, solo pudieron anticipar, solo vieron sombras de ello. Nosotros lo disfrutamos de una manera muy real. Y es acerca de esta gracia que se nos dice que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron e indagaron diligentemente. Ellos, de hecho, en Daniel 8:15 se nos da una pista de esta extraña, ¿cómo se puede decir? Una experiencia extraña para los profetas, porque ellos están hablando, inspirados por el Espíritu Santo, poniendo por escrito las profecías, y muchas veces ellos mismos no estaban entendiendo lo que estaban escribiendo, en el sentido del significado profundo y real de cómo señalaban al Mesías. Vean, por ejemplo, Daniel 8:15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él había tenido la visión, ya había tenido la visión y ahora estaba sentado, digámoslo así, repasando la visión en su mente, tratando de comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel 12:8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío,
¿Cuál será el fin de estas cosas? Esa es la experiencia de los mismos profetas del Antiguo Testamento, escribiendo acerca de un Mesías que no sabían cuándo vendría, escribiendo acerca de un Mesías que no sabía cómo los iba a salvar. Así estaban los profetas, pero ellos indagaron, buscaron, trataron de entender, se sentaron a pensar y trataron de estudiar sus propias profecías y posiblemente las profecías de otros profetas que ya tenían en el Antiguo Testamento, para tratar de señalar cuándo se cumplirían estas cosas. Ahora bien, mientras estaban escudriñando todo esto, algo se les reveló, algo importante. Llegaron a darse cuenta de que todo eso que estaban escribiendo en realidad no era para ellos, sino que era para nosotros, para nosotros. Pero no nos adelantemos. Primera de Pedro 1:11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es este Dios manifestado en la carne, Cristo, del que ellos estaban tratando de entender cuándo vendría, cuál sería su identidad, quién sería este Mesías, en qué momento aparecería en la historia. Y sin embargo, ellos estaban viviendo en un tiempo de sombras, no en un tiempo de cumplimiento. Y por eso no se les reveló a ellos en ese momento todo con claridad. Para nosotros, sí fue revelado con claridad. Y vean quién era el que estaba indicando todas estas cosas. La persona del Espíritu de Cristo. Cuando dice el Espíritu de Cristo, no está hablando del Espíritu humano de Cristo. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba inspirando a los autores del Antiguo Testamento, así como inspiró a los autores del Nuevo Testamento. Y estaba en ellos activo, inspirando la Escritura y mostrándoles quién sería esta persona, cuándo vendría esta persona, anunciando de antemano los sufrimientos de este Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Sin embargo, mis hermanos, nosotros a veces tendemos a rechazar las Escrituras del Antiguo Testamento como si no fueran útiles, como si no tuvieran peso, como si no tuvieran sentido para nosotros hoy. Pensamos que lo único inspirado y lo único importante es el Nuevo Testamento, donde ya aparece Cristo, ya aparece la salvación, ya aparecen sus promesas, ya aparece la gracia evidente, y ignoramos el Antiguo Testamento. Pero vean que nos está diciendo que el mismo Espíritu que inspiró el Nuevo Testamento es el Espíritu que estaba actuando en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos mismos estaban siendo instrumentos de Dios para darnos a conocer algo. No estaban hablando solamente de ejemplos, no estaban escribiendo la historia para ser un ejemplo para nosotros, para que nosotros viéramos cómo había sido David y aprendiéramos de él un ejemplo y tratáramos de imitarlo. No era esa la idea. Todas las historias, todas las profecías, todas las promesas del Antiguo Testamento tenían un tema, y ese tema es Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. No debemos tratar el Antiguo Testamento como si fuera algo inútil. Pero cuando lo estudiemos, debemos leerlo bien. De la misma manera que ellos diligentemente indagaban acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca de la gracia, nosotros debemos leer el Antiguo Testamento con los mismos lentes, buscando indagar acerca de Cristo, acerca de la salvación y acerca de la gracia, porque no es en primer lugar ejemplos, aunque sí hay ejemplos, es en primer lugar el mensaje de Jesucristo. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y anticipó los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este patrón que vemos en las profecías acerca de Cristo es el mismo patrón que se da en la vida del creyente. En la vida de Cristo fue el sufrimiento primero y la gloria después, ¿cierto?
anticipó los sufrimientos que tendría y luego la gloria que vendría después de ese sufrimiento. Y nosotros atravesamos ese mismo camino, el mismo camino por el que anduvo Cristo. Nosotros vamos a sufrir primero antes de probar las glorias. Es curioso, en el libro de El progreso del peregrino hay una frase que utilizan a menudo y nosotros la hemos utilizado también, la hemos convertido como en parte de nuestra jerga familiar en nuestra casa. Le decimos a Mateo a menudo lo siguiente: lo amargo debe venir antes de lo dulce. Lo amargo debe venir antes de lo dulce. Lo hemos aplicado a sus medicamentos. Siempre le damos el medicamento feo primero y después el que le gusta. Pero lo hemos aplicado también a circunstancias de la vida. Muchas veces queremos saltar a lo dulce. Queremos alcanzar la gloria. Queremos llegar a la bendición. Queremos disfrutar de las promesas cumplidas. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice que tenemos que atravesar primero el camino del sufrimiento. Lo amargo debe venir antes que lo dulce. Vean, para ellos, para los mismos profetas del Antiguo Testamento, hubo algún trago amargo antes de lo dulce. ¿De qué se dieron cuenta ellos? ¿Qué se les reveló en el versículo 12? Que no estaban escribiendo para sí mismos. Que el ministerio que estaban realizando, todo eso que estaban escribiendo, todas las visiones que tenían, todas las profecías, todos los manuscritos, todas las horas sentados escribiendo esos libros, no eran para ellos, no eran para su provecho, no eran para su beneficio, sino que lo estaban escribiendo para nosotros. Y luego dice que lo administraban estas cosas que ahora nos son anunciadas por los que predican el Evangelio. Ellos estaban administrando un mensaje cuyo cumplimiento y cuya realidad se daría muchísimos años después. Claro que para ellos tiene que haber sido un sufrimiento. Y esto debería ponernos a pensar a nosotros también. A veces perdemos la perspectiva del reino, perdemos la perspectiva de la historia y queremos vivir el aquí y el ahora. Y no estamos pensando, por ejemplo, que esto que estamos iniciando aquí en Ciudad Quesada, en este galeroncito hoy, puede tener implicaciones muy fuertes y puede ser de bendición muy grande para las generaciones que vengan. No estamos aquí por nosotros, estamos aquí por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Esa es la realidad. Debemos pensar en esos términos y yo creo que es parte también del sufrimiento del cristiano, de la abnegación cristiana, ¿verdad? No pensar que esto se trata solo de mí, aquí y ahora. No, esto es mucho más grande que yo. Pienso en César y Mariana, que están a punto de contraer matrimonio. Esa unión en matrimonio va a ser de bendición para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Va a ser de bendición para la futura esposa o el futuro esposo de su hijo o de su hija. Debemos pensar en esos términos. Debemos darnos cuenta de que el mensaje que traemos nos precede y nos supera. Nos precede y nos supera. Este mensaje venía desde el Antiguo Testamento en sombras, anticipando algo que no lograron entender, pero que llegó con claridad en el Nuevo Testamento y es el mismo mensaje, las mismas cosas que administraron los que predicaron en el Antiguo Testamento son las mismas cosas que ahora nos anuncian los que predican el Evangelio. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora, en este contexto de Pedro, no está hablando de todos los predicadores del Evangelio, no está hablando de mí, por ejemplo, no está hablando de los que nos predicaron el Evangelio a nosotros directamente. ¿De quiénes está hablando en este contexto? Está hablando de los primeros predicadores del Evangelio en el Nuevo Testamento, los únicos que fueron inspirados por el mismo Espíritu, los escritores
los apóstoles, los discípulos de la primera generación que estuvieron activos escribiendo las sagradas escrituras del Nuevo Testamento y desarrollando ahí, aclarando allí, definiendo y presentando con mayor hermosura, con mayor belleza, con mayor claridad lo que significaban todas esas cosas, todas esas sombras de las que habían escrito los autores del Antiguo Testamento. Hablaron de la resurrección de Cristo, de las glorias que vendrían, pero no sin antes hablar de la muerte de Cristo, de los sufrimientos que padecería. Y se nos explica, de tal manera que hoy leemos Génesis 3:15 con una luz diferente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Sufrimiento, el sufrimiento de Cristo. El Salmo 22:1, un salmo que el mismo Jesucristo citó desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cristo en la cruz, sufriendo la ira de Dios, el abandono de Dios. El Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, y pensamos que está hablando de nosotros, pero en primera instancia está hablando de Cristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y aunque murió en la cruz, ni un solo hueso de Jesucristo fue partido. Ustedes recuerdan que en la tradición, los romanos, cuando ya había pasado mucho tiempo y el que estaba ahí en la cruz no moría, le partían los huesos de las piernas para que colgara, se le cerrara el tórax y se muriera ahogado. A Cristo no le tuvieron que hacer eso. Cristo murió, y murió rápido, de hecho, murió rápido en comparación con los otros que estaban allá a su alrededor. Y por eso cuando pasaron a ver si le partían las piernas, no fue necesario, porque ya había entregado su espíritu. Isaías, hemos leído Isaías 53 muchas veces, y es un cuadro fuerte de los sufrimientos de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero no solo anunciaron su muerte, sino también su gloria, su resurrección y su victoria. El Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fue resucitado al tercer día, no llegó a podrirse. Él fue resucitado al tercer día. El Salmo 2, del 6 al 7, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Refiriéndose a la ascensión de Cristo al trono. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y Daniel 7, del 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cómo se compara la condición de los escritores del Antiguo Testamento con la condición de los escritores del Nuevo Testamento, de los creyentes del Nuevo Testamento y de nosotros? Para ellos había promesas, pero había mucha desesperación,
porque el tiempo pasaba, mucha duda, mucha inseguridad, no sabían bien cuándo ni cómo, incertidumbre. Nosotros tenemos promesas ya cumplidas y una esperanza segura, fundamentada en la fidelidad de Dios. Ellos tenían una idea muy corta de la salvación. Ellos casi que su idea de salvación era política, era que este Mesías vendría a liberarlos de Roma, vendría a liberarlos de Babilonia, vendría a liberarlos de la esclavitud o no sé, un contexto social, un contexto político. Pero nosotros sabemos el alcance y la profundidad de esta salvación, que va mucho más allá de un imperio pagano. Hemos sido liberados del imperio, del dominio, del pecado y de la muerte, del mismo Satanás. Ellos tenían acceso a Dios solamente a través de un sacerdote, y un sacerdote falible que tenía que atravesar un velo para entrar a la presencia de Dios y hacer algún tipo de intercesión bastante imperfecta, manchada por su propio pecado, tratando de interceder por un pueblo igualmente pecador. Nosotros tenemos acceso directo al Padre, porque el velo se ha roto y Cristo nos ha abierto la puerta. Él siendo el sacerdote perfecto, que traspasó los cielos y que presentó su ofrenda en el templo verdadero, y hace de nosotros, no solamente rompe el velo, vean la imagen, sino que hace de nosotros piedras vivas del templo de Dios. Somos habitación de Dios mismo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios, la presencia real de Dios en nuestras vidas. Presencia real y activa. Ellos tenían solo sombras de lo que vendría. Nosotros vemos con claridad y vivimos, experimentamos anticipos y bendiciones muy reales que nos señalan la gran bendición y la gran dicha que disfrutaremos. De alguna manera nos preparan, es como un ensayo que nos prepara para llegar a la ciudad celestial. Los profetas no vivieron esas dichas, pero las anunciaron, las escribieron, las registraron, las administraron, incluso entendiendo en algún punto que no se trataba de ellos, sino que se trataba de nosotros. Y ahora nosotros recibimos también el anuncio del Evangelio por el mismo Espíritu. Una cadena que no se ha roto desde los hechos. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre su iglesia y empezaron a predicar los apóstoles el Evangelio por primera vez, con valentía, proclamando el reino de Dios. Y a nosotros hoy nos han llegado ecos de esa predicación y nos han llegado sus palabras escritas por ese mismo Espíritu derramado sobre ellos. Así como el Antiguo Testamento tenía autoridad, el Nuevo Testamento también tiene autoridad. Yo sé que es difícil tratar de entender, tratar de vislumbrar, incluso tratar de imaginar las cosas que vendrán. Porque vivimos en un mundo muy marcado por el pecado, por la maldad, por la muerte, por la enfermedad, el dolor. Y es cierto, si examinamos nuestra propia experiencia, es cierto que disfrutamos de bendiciones inefables ya. La paz que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, el perdón de los pecados, el saber que no vamos a ver condenación, el gozo que experimentamos aún en medio de las pruebas y las dificultades, todo eso son verdaderas bendiciones que tenemos los hijos de Dios.
Pero en medio de todo el dolor y la aflicción y las pruebas y la enfermedad y la muerte y el clima y todo lo que pasa a nuestro alrededor, es muy fácil perder de vista las bendiciones que se cumplirán de manera perfecta cuando Cristo vuelva. Y hablamos de la ciudad celestial, hablamos de la tierra prometida, hablamos de la nueva Jerusalén, hablamos del cielo nuevo y la tierra nueva, y son como palabras vacías a veces, porque no tenemos ni idea de qué significa eso. Quisiéramos poder verlo, quisiéramos poder contemplarlo, quisiéramos poder ver como desde una colina, igual que Cristiano, que pudo observar a lo lejos de la ciudad celestial, y el brillo y su resplandor lo hicieron correr con más ganas hasta allá. Nosotros no podemos verla con nuestros ojos físicos, no tenemos idea de cómo va a ser. No puede ser eso lo que nos atrae a la ciudad celestial. Pero algo que sí podemos contemplar con los ojos de la fe, con toda claridad, con cada vez mayor claridad, son las glorias de Cristo. Ese Cristo que hoy está sentado en el trono de esa ciudad, ese Cristo que nos va a recibir con los brazos abiertos en esa ciudad, ese Cristo que va a ser nuestro mayor deleite, el que es Él mismo la más grande bendición. Al leer pasajes donde vemos su obra en la cruz y donde vemos su gloria exaltada, esto debería llenar nuestros corazones de anhelo y de fuerza para correr cada día hasta esa ciudad celestial que nos aguarda. Somos increíblemente bendecidos por Dios. Pero estas bendiciones que disfrutamos no se comparan con las bendiciones cumplidas en gloria. Vean qué interesante cómo termina el pasaje. Estas cosas de las que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, estas cosas que dejaron escritas los autores del Nuevo Testamento, estas cosas que nos han llegado de predicador en predicador hasta nuestros días hoy, son cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Nosotros, mis hermanos, pensamos en los ángeles y decimos: qué bonito sería ver ángeles, ¿verdad? Debe ser una experiencia maravillosa poder contemplar un ángel. Y por las descripciones que vemos en las Escrituras, ¿verdad?, alimentan nuestra imaginación y curiosidad, y decimos: wow, qué carga debe ser o debe haber sido para los que en el Antiguo Testamento vieron ángeles. Jacob, que vio subir y bajar por aquella escalera ángeles, wow. Y sin embargo, hermanos, la moneda está al revés. Son ellos los que anhelan ver las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Son los ángeles los que anhelan ver las bendiciones de Dios cumplidas en la vida de los creyentes. Bienaventurados vuestros ojos, dijo Jesús, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La salvación que tenemos es algo realmente sorprendente, incluso para los ángeles. La gloria que nos aguarda no tiene comparación ni siquiera con la condición actual de los ángeles. Ellos no experimentan lo que nosotros estamos experimentando y experimentaremos por Cristo. Esa herencia de la que hablamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que el Señor nos ayude a tener siempre nuestra mirada puesta en esa gloria que nos aguarda, en esa ciudad celestial que nos espera.
Y sí, nos espera el trago amargo antes del trago dulce. Pero ese trago amargo pasa rápido. Y la dulzura, y la belleza, y la hermosura, y la gloria de lo que anhelan ver los ángeles es eterno. Y disfrutaremos de ello para siempre.